Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo algo que destruye el modelo de la iglesia moderna. Prefiero 5 conversos genuinos que 5,000 falsos. 5 sobre 5,000. Calidad sobre cantidad, genuinos sobre multitudes. Esta declaración contradice todo lo que la iglesia moderna persigue. Hoy las iglesias miden éxito por cantidad de asistentes, tamaño del edificio, número de conversiones, alcance en redes sociales, presupuesto anual. Pero Spurgeon medía éxito por conversiones genuinas. No cuántos levantaron la mano, cuántos genuinamente nacieron de nuevo, no cuántos repitieron la oración, cuántos verdaderamente se arrepintieron, no cuántos llenaron las bancas, cuántos fueron transformados por el Espíritu. Y estaba dispuesto a tener solo 5. Si esos 5 eran genuinos, porque Spurgeon entendía algo que la iglesia moderna olvidó. Un falso convertido es peor que un inconverso. ¿Por qué? Porque el inconverso sabe que está perdido, pero el falso convertido piensa que está salvo. El inconverso puede ser alcanzado con el Evangelio, pero el falso convertido está inmunizado contra él. El inconverso tiene sed de salvación, pero el falso convertido ya bebió el veneno y piensa que es agua. Por eso Spurgeon prefería 5 genuinos, porque 5 genuinos van al cielo, producen fruto eterno, hacen discípulos verdaderos, glorifican genuinamente a Dios, perseveran hasta el fin. Pero 5,000 falsos van al infierno pensando que van al cielo, no producen fruto genuino, reproducen más falsos convertidos, deshonran a Dios con su hipocresía, apostatan cuando viene la prueba. Entonces, ¿cuál prefiere Dios? No es difícil responder. Jesús no buscó multitudes, las tuvo, pero no las persiguió. De hecho, cuando las multitudes lo seguían por razones equivocadas, Él las ahuyentaba con verdad dura. Les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Resultado: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Se fueron, en masa, y Jesús los dejó ir. No corrió tras ellos con evangelio diluido. No suavizó el mensaje para retenerlos, los dejó ir, porque prefería 12 genuinos que 5,000 falsos, y al final, de esos 12, uno era falso, Judas. Entonces quedaron 11 genuinos, y con esos 11 cambió el mundo. Ese es el modelo bíblico, ese es el ejemplo de Cristo, ese es el ministerio de Spurgeon, pero no es el método moderno. Hoy las iglesias harían cualquier cosa por retener las multitudes. Diluyen el evangelio, eliminan el arrepentimiento, quitan la cruz, prometen prosperidad, ofrecen entretenimiento, todo para llenar las bancas, y producen 5,000 falsos que piensan estar salvos, que profesan fe sin poseerla, que van a la iglesia camino al infierno. Este mensaje no es para defender números pequeños, es para defender conversiones genuinas, porque al final, no importa cuántos aceptaron a Jesús, importa cuántos genuinamente nacieron de nuevo. No importa cuántos llenaron tu iglesia, importa cuántos llenarán el cielo. No importa cuántos levantaron la mano, importa cuántos tomaron su cruz. Y si tienes que elegir 5 genuinos o 5,000 falsos, la respuesta es obvia. Spurgeon la dio hace 150 años y sigue siendo verdad hoy. Prefiero 5 conversos genuinos que 5,000 falsos. Antes de entender por qué Spurgeon prefería calidad sobre cantidad, necesitamos definir qué es un converso genuino. Porque hoy se llama converso a cualquiera que levantó la mano en un culto, repitió una oración, aceptó a Jesús, se bautizó, se hizo miembro de iglesia. Pero esas no son las marcas bíblicas de conversión genuina. Un converso genuino se caracteriza por: marca 1, arrepentimiento real. No solo pena por el pecado, no solo miedo al infierno, sino odio genuino al pecado porque ofende a Dios. El converso genuino no solo lamenta las consecuencias de su pecado, lamenta el pecado mismo. No solo quiere escapar del castigo, quiere escapar del pecado. Spurgeon decía: no hay conversión sin arrepentimiento, y no hay arrepentimiento sin cambio de mente sobre el pecado. Marca 2. Fe verdadera en Cristo. No solo creencia intelectual, no solo esperanza de que exista, sino confianza total en Cristo como única esperanza. El converso genuino no confía en,
sus buenas obras, su religiosidad, su moralidad, su asistencia a la iglesia confía solo en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su sangre como único pago por el pecado. Marca 3. Nuevo nacimiento. No mejoramiento del viejo hombre, sino muerte y resurrección espiritual. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no reformada, nueva. El converso genuino tiene nuevos deseos, ama lo que antes odiaba, nuevos odios, odia lo que antes amaba, nueva naturaleza, el Espíritu Santo mora en él. Nueva dirección hacia Cristo, no hacia el mundo. Marca 4. Obediencia progresiva. No perfección instantánea, pero dirección clara hacia santidad, el converso genuino. Lucha contra el pecado, no vive cómodamente en él. Crece en santidad, no permanece igual. Obedece a Cristo, no vive en rebelión constante. 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Marca 5. Amor por Dios y su palabra. El converso genuino. Ama a Dios genuinamente, no por deber sino por deleite. Tiene hambre de la Biblia, no la lee por obligación. Desea comunión con Dios, la oración es necesidad, no rutina. Marca 6. Amor por los hermanos. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El converso genuino ama a la iglesia, no perfectamente, pero genuinamente. Marca 7. Perseverancia. El converso genuino no abandona la fe. Puede tener crisis, pero no apostata. Puede caer, pero se levanta. Puede dudar, pero no deserta. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente discípulos, los que permanecen. Spurgeon resumía: un converso genuino es aquel en quien el Espíritu Santo ha obrado regeneración real, produciendo arrepentimiento genuino, fe salvadora, nuevo nacimiento y perseverancia que dura hasta el fin. Esas son las marcas, no negociables, no opcionales, y cuando las buscas en las multitudes de conversos modernos, descubres que la mayoría son falsos, profesan sin poseer, dicen sin hacer, aparentan sin ser. Por eso Spurgeon prefería 5 genuinos, porque esos 5 tienen todas estas marcas, esos 5 son verdaderamente salvos, esos 5 van realmente al cielo, y eso vale más que 5,000 que solo tienen apariencia de conversión. Si entendemos qué es un converso genuino, ahora debemos entender qué es un falso convertido, porque las iglesias están llenas de ellos. Un falso convertido es alguien que, característica. 1. Tiene profesión sin posesión, profesa fe en Cristo. Dice ser cristiano, se identifica como creyente, pero no posee vida eterna, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dicen, Señor, Señor. Profesan conocerlo, pero no entran al reino, porque su profesión es falsa. Característica 2. Tuvo emoción sin regeneración en el momento de su conversión. Lloró en el altar, sintió algo fuerte, tuvo experiencia emocional, estaba convencido. Pero no hubo obra del Espíritu Santo, no hubo nuevo nacimiento, solo emoción religiosa. Spurgeon advertía: miles han llorado en altares sin nunca haber nacido de nuevo. Las lágrimas no regeneran, solo el Espíritu Santo regenera. Característica 3. Tiene religión sin transformación. Va a la iglesia fielmente, participa en actividades, sirve en ministerios, conoce la doctrina, pero su vida no cambió. Su carácter es igual, sus prioridades son mundanas, su corazón sigue enamorado del pecado. 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia sin eficacia, forma sin poder, religión sin regeneración. Característica 4. Acepta beneficios sin señorío. Quiere el cielo pero no la cruz. Quiere perdón pero no obediencia. Quiere a Cristo como Salvador pero no como Señor. Spurgeon decía: el falso convertido quiere ser salvo del infierno pero no del pecado. Esa es la diferencia clave. El genuino quiere ser salvo del pecado,
El falso quiere ser salvo del castigo. El genuino odia el pecado mismo. El falso solo odia las consecuencias. Característica. 5. Responde a evangelio diluido. Su conversión vino por mensaje sin arrepentimiento, evangelio sin cruz, salvación sin señorío, gracia sin transformación. Nadie le dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz, renuncia a todo, arrepiéntete o perece. Solo le dijeron: acepta a Jesús, repite esta oración, levanta la mano, pasa al frente. Y así nació un falso convertido. Característica. 6. Vive en pecado sin conflicto. No hay guerra espiritual. No hay lucha contra la carne. No hay batalla por santidad. Peca cómodamente. Vive en inmoralidad sin remordimiento. Continúa en rebeldía sin conflicto. Porque no tiene el Espíritu Santo luchando contra su carne. El genuino grita como Pablo: miserable de mí. El falso vive tranquilo en su pecado. Característica 7. No persevera cuando viene prueba. Abandona. Cuando viene persecución, apostata. Cuando viene costo, deserta. Porque nunca tuvo raíz. Jesús explicó esto en la parábola del sembrador. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8:13. Reciben con gozo, creen por algún tiempo, pero en la prueba se apartan. Esos son los falsos convertidos, y según Spurgeon, la mayoría de iglesias están llenas de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia moderna prefiere 5,000 falsos que 5 genuinos, prefiere números impresionantes que conversiones reales, prefiere bancas llenas que vidas transformadas, y así produce multitudes que piensan estar salvos, profesan fe, van a la iglesia, sirven en ministerios, se bautizan, se hacen miembros pero nunca nacieron de nuevo y van camino al infierno, pensando que van al cielo. Esa es la tragedia de los 5,000 falsos. No solo están perdidos pensando estar salvos, y eso es peor. Por eso Spurgeon prefería 5 genuinos, porque esos 5 realmente van al cielo. Esos 5 verdaderamente conocen a Cristo. Esos 5 genuinamente fueron regenerados, y al final, solo eso importa. La pregunta crucial es: ¿por qué las iglesias modernas están llenas de falsos convertidos? La respuesta es simple pero devastadora: porque el sistema está diseñado para producirlos, no accidentalmente, intencionalmente. La iglesia moderna cambió su métrica de éxito. Antes, ¿cuántos genuinamente nacieron de nuevo? Ahora, ¿cuántos aceptaron a Jesús? Antes, ¿hay transformación real? Ahora, ¿hay números impresionantes? Antes, ¿producimos discípulos genuinos? Ahora, llenamos las bancas, y cuando cambias la métrica, cambias el método. Razón 1. Evangelio diluido. La iglesia moderna eliminó del evangelio arrepentimiento, cruz, señorío de Cristo, renuncia a todo, muerte al yo, y lo reemplazó con acepta a Jesús, mejora tu vida, encuentra tu propósito, sé feliz, prospera. Spurgeon denunciaba: un evangelio sin arrepentimiento produce convertidos sin regeneración. Y eso es exactamente lo que tenemos. Millones que aceptaron a Jesús, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Millones que creen en Dios, pero nunca se rindieron a su señorío. Millones que profesan salvación, pero nunca experimentaron transformación. Razón 2. Método de resultados rápidos. La iglesia moderna quiere conversiones instantáneas. Repite esta oración, levanta la mano, pasa al frente, llena esta tarjeta, estás salvo, todo en 5 minutos. Pero la conversión genuina no funciona así. Spurgeon pasaba horas con los buscadores, los confrontaba con su pecado, los guiaba al arrepentimiento profundo, se aseguraba de que entendieran el evangelio completo, esperaba evidencias de obra del Espíritu, no contaba como convertido a alguien que solo levantó la mano. Los seguía por meses para ver si había fruto genuino. Hoy, eso se considera demasiado lento. Queremos resultados ahora, números para reportar esta semana, estadísticas impresionantes este mes, y así, producimos falsos convertidos en masa. Razón 3. Presión por números. Los pastores modernos son juzgados por ¿cuántos asisten? ¿Cuántos se convierten? ¿Cuánto crece la iglesia? No por ¿cuántos discípulos genuinos produces? ¿Cuántos realmente nacieron de nuevo? ¿Cuánta transformación hay?
Entonces los pastores hacen lo que produce números, diluyen el mensaje, eliminan lo ofensivo, facilitan la conversión, bajan los estándares y reportan: tuvimos 500 conversiones este año. Pero Spurgeon preguntaría: ¿cuántas de esas 500 son genuinas? Y la respuesta honesta sería: tal vez 5, tal vez. Razón. 4. Falta de discernimiento. La iglesia moderna perdió la capacidad de discernir entre emoción y regeneración, profesión y posesión, decisión y conversión, religión y vida espiritual. Entonces acepta como convertido a cualquiera que llora en el altar, repite la oración, siente algo, levanta la mano, sin examinar si hubo obra genuina del Espíritu. Razón. 5. Miedo a confrontar la verdad sobre conversión genuina es dura. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, renuncia a todo, arrepiéntete o perece, muere al pecado. Eso ofende, eso reduce números, eso vacía bancas. Entonces la iglesia moderna lo evita, prefiere mensaje suave que llena templos, que verdad dura que produce genuinos, y así llena bancas con falsos convertidos. Resultado final: iglesias llenas de gente, pero vacías de vida espiritual, multitudes que profesan fe, pero pocos que la poseen, números impresionantes, pero conversiones falsas, y todos van camino al infierno pensando que van al cielo. Spurgeon vio esto en su época, y prefirió otro camino. Prefirió predicar evangelio completo, aunque redujera números. Prefirió producir genuinos, aunque fueran pocos. Prefirió 5 que van al cielo, que 5,000 que van al infierno pensando estar salvos. Y tenía razón, porque al final, los números en la tierra no importan. Solo importa cuántos llegan al cielo. Y si tienes que elegir 5 genuinos que llegan, o 5,000 falsos que se pierden, la respuesta es obvia. Spurgeon estaba dispuesto a tener solo 5 conversos genuinos, pero ese compromiso tenía un costo que la mayoría de iglesias modernas no están dispuestas a pagar. Costo 1. Predicación que ofende. Producir conversos genuinos requiere predicar verdad completa. Eres pecador que merece el infierno, estás bajo ira de Dios. No puedes salvarte a ti mismo, debes arrepentirte o perecer, debes renunciar a todo, debes morir a ti mismo, debes tomar tu cruz, Cristo debe ser tu Señor absoluto. Eso ofende a las multitudes. Jesús lo experimentó, predicó verdad dura, y muchos de sus discípulos volvieron atrás. Juan 6:66. Spurgeon lo experimentó, predicaba sin componenda, y muchos se ofendían y se iban. Pero él prefería ofender con verdad que agradar con mentira. Prefería bancas medio vacías de genuinos que templos llenos de falsos. Costo 2. Números reducidos. Cuando predicas evangelio completo, menos conversiones, menos asistencia, menos dinero, menos reputación, menos éxito visible. La iglesia crece lentamente. Los números no impresionan. Las estadísticas no son llamativas. Spurgeon pastoreó iglesia grande, pero porque predicó fielmente por décadas, no porque buscó números rápidos, y cada miembro fue cuidadosamente examinado. No aceptaba como miembro a cualquiera que profesara fe, esperaba ver evidencia de conversión genuina. Por eso su iglesia, aunque grande, era iglesia de genuinos. Costo 3. Crítica de otros. Cuando priorizas conversiones genuinas sobre números. Otros pastores te critican, te llaman radical, te acusan de legalista, dicen que espantas a la gente, cuestionan tu método. Spurgeon fue criticado constantemente por predicar arrepentimiento cuando otros predicaban gracia barata, por examinar conversiones cuando otros contaban manos levantadas, por producir pocos cuando otros producían multitudes. Pero él no cedió, porque sabía que al final Dios no preguntará, ¿cuántos llenaron tu templo? Preguntará, ¿cuántos genuinamente nacieron de nuevo? Costo 4. Trabajo intenso. Producir conversos genuinos requiere predicación profunda, no entretenimiento, enseñanza cuidadosa, no mensajes motivacionales, discipulado personal, no programas masivos, seguimiento cercano, no números en tarjetas, confrontación amorosa, no aceptación incondicional. Es trabajo, intenso, agotador, sacrificial. Es más fácil predicar sermones livianos que agradan, ofrecer entretenimiento que atrae, contar decisiones rápidas, no examinar conversiones, pero eso produce falsos convertidos. Spurgeon estaba dispuesto al trabajo duro para producir genuinos. Costo 5.
Fe en Dios sobre métodos. Cuando priorizas genuinos sobre números, no puedes manipular resultados, no puedes usar técnicas emocionales, no puedes presionar decisiones, no puedes manufacturar conversiones. Debes depender de que Dios haga la obra, y eso requiere fe. Fe de que Dios salvará a quien Él quiera, fe de que el Espíritu Santo hará la obra, fe de que vale más 5 genuinos que 5,000 falsos. Spurgeon tenía esa fe, predicaba fielmente y confiaba en Dios para los resultados. No manipulaba, no presionaba, no manufacturaba, simplemente predicaba evangelio completo y dejaba la obra al Espíritu Santo. Resultado: pocos decidían, pero los que decidían eran genuinos. Pocos profesaban, pero los que profesaban poseían. Pocos se convertían, pero los que se convertían perseveraban. Y al final de su ministerio, miles habían sido genuinamente salvos, no porque buscó números, sino porque buscó genuinos, y Dios honró esa fidelidad. Entonces la pregunta para cada pastor es: ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a predicar verdad que ofende, tener números reducidos, ser criticado, trabajar intensamente, depender de Dios para producir conversos genuinos, o prefieres el camino fácil que produce multitudes de falsos? Spurgeon hizo su elección. Prefiero 5 conversos genuinos que 5,000 falsos. ¿Cuál es tu elección? Si queremos conversos genuinos en lugar de falsos, necesitamos cambiar nuestro método. Aquí está el enfoque de Spurgeon. Paso 1. Predica evangelio completo. No evangelio diluido, no mensajes motivacionales, evangelio completo. La santidad de Dios, la gravedad del pecado, la realidad del infierno, la incapacidad humana de salvarse, la muerte de Cristo como sustituto, la resurrección victoriosa, la necesidad de arrepentimiento, la demanda de señorío, la promesa de vida eterna, el llamado a tomar la cruz, todo el evangelio, sin omitir lo que ofende, sin suavizar lo que confronta. Spurgeon predicaba: pecador, estás colgando sobre el infierno por un hilo, arrepiéntete o perece. Duro, directo, confrontador, pero verdadero. Y la verdad produce conversiones genuinas. Paso 2. Llama al arrepentimiento, no solo a decisión. No digas: acepta a Jesús y todo estará bien. Di: arrepiéntete de tus pecados, renuncia a tu vida, muere a ti mismo, ríndete completamente a Cristo como Señor. Spurgeon no contaba como convertido a alguien que solo levantó la mano, pasó al frente, repitió una oración. Esperaba ver arrepentimiento genuino, y eso toma tiempo, no es instantáneo. Paso 3. Examina las conversiones. No asumas que toda profesión es genuina. Spurgeon examinaba cuidadosamente. ¿Hay convicción genuina de pecado? ¿Hay arrepentimiento real? ¿Hay fe verdadera en Cristo solo? ¿Hay evidencia de obra del Espíritu? ¿Hay deseo de obedecer? ¿Hay amor por Dios y su palabra? Si no, no lo contaba como convertido. Esperaba, oraba, seguía trabajando con la persona, hasta que hubiera evidencia clara de conversión genuina. Paso 4. Discipula intensamente. No dejes al nuevo convertido solo. Spurgeon implementó clases para nuevos convertidos, mentores asignados, seguimiento personal, enseñanza profunda, rendición de cuentas. No solo te convertiste a Dios, sino te convertiste. Ahora comienza el discipulado, porque la conversión es el comienzo, no el final. Paso 5. Observa el fruto a largo plazo. Spurgeon no declaraba a alguien genuinamente convertido después de una semana. Observaba por meses. Persevera. ¿Hay transformación? ¿Produce fruto? ¿Ama a Cristo? ¿Odia el pecado? ¿Obedece la palabra? Si después de meses la respuesta era sí, entonces lo recibía como miembro de iglesia. Si la respuesta era no, continuaba trabajando con él. Porque Spurgeon entendía: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. No por su profesión, por su fruto. Paso 6. Prioriza calidad sobre cantidad. No te obsesiones con números, obsesiónate con genuinos. No reportes cuántos aceptaron a Jesús, reporta cuántos genuinamente nacieron de nuevo. No celebres multitudes, celebra transformaciones. No llenes bancas con cualquiera, llena iglesia con regenerados. Spurgeon decía: una iglesia pequeña de santos vale más que una catedral llena de hipócritas, y vivió según ese principio. Paso 7.
Confía en Dios para los resultados. No manipules conversiones, no presiones decisiones, no uses técnicas emocionales, predica fielmente y confía en que Dios hará la obra, porque la salvación es obra de Dios, no de métodos humanos. Spurgeon confiaba en la soberanía de Dios. Yo predico, Dios salva, esa es mi teología. Y Dios honró esa fidelidad. Resultado final: si sigues este método, tendrás menos conversiones, pero todas serán genuinas. Tendrás menos números para reportar, pero más almas realmente salvas. Tendrás menos personas llenando bancas, pero más personas llenando el cielo. Y al final, vale más 5 conversos genuinos que 5,000 falsos. Spurgeon lo sabía, lo predicó, lo vivió y produjo miles de genuinos, precisamente porque priorizó calidad sobre cantidad. Ese es el camino, ese es el método, ese es el modelo bíblico. Todo lo demás produce multitudes que van al infierno pensando ir al cielo. Decisión final. Si eres líder, decide hoy priorizar genuinos sobre números. Si eres creyente, examina si tú eres convertido genuino o falso. Escribe tu compromiso. Prefiero 5 genuinos que 5,000 falsos. O examino si soy convertido genuino. Suscríbete. Verdad de Spurgeon. Comparte. Cambia el enfoque de la iglesia like, si esto transformó tu perspectiva. Spurgeon: al final, Dios no preguntará cuántos llenaron tu iglesia, preguntará cuántos genuinamente nacieron de nuevo. ¿Cuál será tu respuesta? Charles Spurgeon declaró una verdad que la iglesia moderna necesita desesperadamente recuperar. Prefiero 5 conversos genuinos que 5,000 falsos. Esta no es solo preferencia personal, es sabiduría bíblica, es prioridad correcta. Es el corazón de Dios. Porque Dios no mide éxito por multitudes, mide éxito por genuinos. No le impresionan bancas llenas, le importan corazones transformados. No valora profesiones de fe, valora posesión de vida eterna. Entonces la pregunta para cada iglesia es: ¿qué priorizamos? ¿Números impresionantes o conversiones genuinas? ¿Multitudes falsas o pocos genuinos? ¿Llenar bancas o llenar el cielo? Spurgeon hizo su elección. Prefirió predicar verdad que produce pocos genuinos, que mentira que produce muchos falsos. Prefirió tener iglesia de regenerados, que catedral de religiosos. Prefirió 5 que van al cielo, que 5,000 que van al infierno pensando estar salvos. Y Dios honró esa fidelidad. Al final de su vida, miles habían sido genuinamente salvos, no porque buscó multitudes, sino porque buscó genuinos. Ese debe ser nuestro modelo, ese debe ser nuestro compromiso, ese debe ser nuestro método, porque al final, solo una pregunta importa: ¿cuántos genuinamente nacieron de nuevo? No, ¿cuántos asistieron? No, ¿cuántos levantaron la mano? No, ¿cuántos repitieron la oración? ¿Cuántos genuinamente fueron regenerados por el Espíritu Santo? Esa es la métrica que importa, para Spurgeon, para la Biblia, para Dios, y debe ser la nuestra. Entonces decidamos hoy priorizar genuinos sobre números, calidad sobre cantidad, conversiones reales sobre profesiones falsas, aunque tengamos solo 5, porque esos 5 realmente van al cielo, y eso vale más que 5,000 que van al infierno. Spurgeon tenía razón. Prefiero 5 conversos genuinos que 5,000 falsos. Esa debe ser nuestra declaración también.